Comprometidos con la preservación de la salud pública en el estado de Puebla y ante la emergencia sanitaria por COVID-19, surge el Centro Médico Virtual de Alta Especialidad CEMEVI, una plataforma que funge como enlace virtual entre médicos generales, especialistas y subespecialistas en la atención médica de los pacientes en hospitales asignados por la contingencia. El centro médico representa un paso en el uso de la tecnología, dotando a los médicos especialistas, subespecialistas y médicos generales de un intercambio cognitivo que les permita preservar la salud de los pacientes en estado crítico. ¿Cómo funcionará en esta época de contingencia? A través de esta plataforma, los profesionales de la salud asesorarán, asistirán y guiarán de manera remota a médicos que atiendan de manera directa a pacientes diagnosticados por COVID-19. Existen dos presentaciones para hacer más ágil, más amigable su uso. La primera es una plataforma web para su uso en PC y laptop. La segunda es una aplicación para su uso en tableta y teléfonos móviles. Con esto, todos los médicos podrán usar la aplicación desde su celular, ya que no se requiere de una gran inversión para su instalación. Solo deberá contar con una conexión a Internet dentro del hospital, sistema operativo Android, procesador y almacenamiento suficiente, así como una cámara con buena resolución, más micrófono y bocina con buena definición. La plataforma cuenta con 6 componentes. 1. Expediente electrónico, el cual otorga a los médicos datos útiles para el tratamiento del paciente. 2. Protocolo de detección de síntomas, que sirve como material de apoyo para el médico tratante que marca una directriz en la detección de los síntomas. 3. Protocolo de acción COVID crítico grave. Es un componente de homogenización de criterios de acción según algoritmo de comorbilidad. 4. Consulta remota por especialistas, el cual otorga acceso directo a una videoconferencia con médicos especialistas, quienes, a través de las herramientas de plataforma, pueden observar el material médico que les permita guiar, asesorar y asistir al médico solicitante. 5. Videos tutoriales y videoconferencias que brindan información en videos explícitos educativos sobre tratamientos indispensables para la acción inmediata en pacientes COVID-19. 6. Referencias bibliográficas, las cuales contienen artículos académicos actualizados y enlaza al programa de enseñanza de la Secretaría de Salud del Estado de Puebla. El CEMEVI contará con más de 80 médicos especialistas que colaborarán en horarios específicos las 24 horas, los 7 días de la semana. De esta forma, los médicos regresarían a sus labores vía remota y recuperaría el salario promedio cada uno. Al día de hoy, se ha implementado el proceso de capacitación, siendo el Hospital General del Sur el designado como sede principal. Este modelo, además de ser un referente único e innovador a nivel nacional en el tratamiento del COVID-19, a largo plazo fungirá como un centro de enlace y coordinación para la optimización de recursos en el sector salud del Estado de Puebla, en la detección y atención oportuna de eventos críticos que pongan en riesgo la salud pública. Gobierno de Puebla, hacer historia, hacer futuro. Muy buenos días. El Centro Médico Virtual de Alta Especialidad del Estado de Puebla, en nombre del doctor José Antonio Martínez García, secretario de Salud y director general de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, agradecen la participación de las distintas unidades médicas, así como de todo el personal de la salud que nos acompaña. En esta 13ª sesión clínica semanal virtual del año 2021, el área de enseñanza del Hospital General de Cholula presenta dentro del ciclo de conferencias Río Atoyac el tema conjuntivitis, por lo que de igual forma agradecemos y presentamos a la ponente que esta mañana participará. Doctora Marcela Tejeda Mondragón.
Es médico egresada por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una especialidad en oftalmología en la Unidad Médica de Alta Especialidad del Centro Médico Nacional La Raza. Está certificada por el Instituto Mexicano del Seguro Social La Raza y por la Universidad Nacional Autónoma de México como coordinadora de donación de órganos y tejidos. De igual forma, se encuentra cursando una maestría en gestión de servicios de salud, así como una alta especialidad en estimulación y rehabilitación visual. Actualmente es responsable y fundadora del Banco de Ojos del Hospital General de Cholula. Por último, se hace del conocimiento de la audiencia que al final de la presentación habrá una sesión de preguntas y respuestas, por lo que para ese ejercicio se pide nos hagan llegar las preguntas a través del chat de esta plataforma. De igual forma, en el mismo chat podrán encontrar el link para su registro. Sin más preámbulos, cedemos la palabra a la doctora Marcela Tejeda Mondragón. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Veo que hay un número importante de asistentes, lo cual me pone muy contenta. Entonces, pues me invitaron a compartir con ustedes este tema de conjuntivitis, que pues es un tema que debe ser de dominio general en el sector salud. Es una patología de primer nivel. Por lo tanto, una enfermedad que debe ser ampliamente conocida, o por lo menos que debemos tener los fundamentos para saber cuando estamos frente a una de estas enfermedades. Entonces, pues vamos a empezar. Me gustaría compartirles primero un poquito de anatomía, nada más para que nos situemos en cuanto a qué estamos hablando. La conjuntiva es una capa superficial, es un tejido muy, muy delgado que tiene una característica de ser vascularizado. Entonces, a pesar de que es muy delgado y tiende a ser transparente, sí podemos verlo gracias a los vasos que le dan nutrición. Entonces, este tejido se encarga de recubrir lo que es la esclera. Aquí en la imagen podemos ver, este es el globo ocular, como si lo estuviéramos viendo de lado, como si se hubiera partido un poquito esta parte del sector temporal. Y podemos ver, este es el globo ocular. Esta estructura que está acá en la parte posterior que les señalo con el cursor, esa es la esclera, que pues normalmente podemos decir que es lo blanco del ojo. Y por encima viene esta como sábana que cubre toda la esclera y le protege. Al llegar a este nivel, a este círculo que empieza aquí, que es la córnea, ahí la conjuntiva se inserta y termina. Es decir, que la conjuntiva no va a cubrir la córnea, únicamente la esclera. Y de ahí va a continuar su trayecto para dividirse en dos segmentos que ahorita les voy a explicar. Entonces, la conjuntiva es un tejido que por esta característica de ser un tejido continuo, lo vamos a ver ahorita en otra imagen, nos puede proteger o permite que ciertos cuerpos extraños que ingresen al ojo o incluso los lentes de contacto que pueda utilizar algún paciente no vayan a avanzar hacia otras estructuras internas del ojo. Esto obviamente estamos hablando de, por eso les decía, ciertos cuerpos extraños, porque algunos de estos que ya pudieran entrar al ojo con cierta velocidad
o que sean afilados, pues bueno, sí van a poder traspasar este tejido. Pero esta es una pregunta a veces muy frecuente, por ejemplo, en los pacientes con lente de contacto, a veces cuando se colocan su lente, este se mueve, ya no lo encuentran, y uno de los grandes temores del paciente es que el lente intraocular el lente de contacto se vaya a ir a la parte posterior del ojo. Entonces, la conjuntiva es un tejido que precisamente no permite que este tipo de problemas ocurran, ¿de acuerdo? Dentro de las funciones de la conjuntiva, vamos a mencionar las más importantes, está mantener al ojo lubricado, es decir, ayuda a que el ojo se mantenga húmedo. El ojo no puede estar seco, el ojo es una superficie que todo el tiempo se encuentra expuesto. Y que se encuentra también en un intercambio constante de oxígeno con lo que es el oxígeno atmosférico. De esta forma, si el ojo con esta exposición permitiéramos que se secara, empezaría a tener muerte de las células superficiales y entonces empezarían a aparecer problemas como el ojo seco o incluso ya cuestiones más severas como son las úlceras corneales. Entonces, la conjuntiva es una de las estructuras que contribuye a que el ojo siempre se mantenga húmedo y bien lubricado. Además, evita la fricción entre lo que son los párpados y el globo ocular. Nosotros todo el tiempo, durante todo el día, estamos, aunque no nos demos cuenta, estamos teniendo un parpadeo continuo. Esto también es para que la lágrima que se encuentra en nuestra superficie ocular, a través del parpadeo se distribuya de manera adecuada. Pero los párpados también tienen su propia estructura y si no fuera por la conjuntiva que los recubre en la parte interna, pues los párpados también ocasionarían un trauma continuo en el globo ocular y en la córnea, lo cual ocasionaría también ciertas patologías. Entonces, nos da lubricación y nos da protección. Además, la conjuntiva se caracteriza por tener células caliciformes. Y las células caliciformes, muchos de ustedes deben recordar que se encargan de secretar mucina, o es decir, secretar moco. Eh, la importancia de que la conjuntiva pueda producir moco es que la película lagrimal tiene diferentes capas. Entonces, al producir moco, nos ayuda a que todo lo que es la lágrima se adhiera adecuadamente a la superficie ocular y no caiga toda la lágrima hacia afuera de nuestro ojo, lo cual por gravedad ocurriría normalmente. Entonces, el moco ayuda a que la lágrima se adhiera a la superficie del ojo y por lo tanto también de esta manera contribuye a preservar la humedad del mismo. ¿Ok? Por eso les pongo aquí esta fotografía, porque si no fuera por la mucina que produce la conjuntiva, el ojo estaría en un problema de sequedad importante. Y les decía, la conjuntiva tiene dos porciones, la conjuntiva vulvar y la conjuntiva palpebral. La conjuntiva vulvar es aquella que les mencionaba que recubre toda la esclera y es esta que viene aquí. Desde donde termina la córnea, aquí empieza y se va hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, recubriendo la esclera. Después tiene un fondo de saco, hace un pliegue, hace un doblez, cambia de dirección para entonces ir e insertarse en la parte interna de los párpados y ahí ya se llamaría conjuntiva palpebral. Entonces, en esta imagen se puede apreciar mucho mejor cómo la conjuntiva es un tejido continuo que al formar este fondo de saco, tanto arriba como abajo, permite que todo lo que llegara a entrar al ojo, a lo mejor se acumule un ratito aquí en los fondos de saco, pero a través de la lágrima, el parpadeo, estos cuerpos extraños se vayan movilizando hasta que se vayan eliminando de nuestra superficie ocular. Entonces tenemos conjuntiva en la parte superior, fondo de saco y
hacia párpado superior y también hacia párpado inferior. Y en los laterales también se va juntando de tal manera que hace un ángulo en los cantos externos, en esta parte, para poder completar los 360 grados de tejido bien delimitado. Ujú. Entonces, por último, o sea, eso fue anatomía. Y algo que me gustaría comentarles antes de ya empezar con el tema de conjuntivitis, es lo que les decía de que la conjuntiva contribuye a la humedad del ojo a través de la formación de moco. Esta fotografía trata de ilustrarnos este cuadrito que toma de aquí, que sería un pedacito, el epitelio de la córnea, más la película lagrimal que se encuentra encima de la superficie ocular. Entonces, haciendo una magnificación de esto, tendríamos que esto que está aquí en la córnea, y después vendría todo el moco que nos va a ayudar a que esta secreción acuosa, toda esta agua que se produce por nuestra glándula lagrimal y nuestras glándulas accesorias, se pueda adherir a la superficie del ojo, porque de otra manera les digo, aunque hubiera una buena producción de agua por nuestras glándulas, pues esta agua por gravedad caería hacia abajo y estaría saliendo continuamente. En cambio, con el moco se adhiere. Ya después viene en la parte más externa una capa de grasa que es producida por las glándulas de meibomio principalmente, que están en los párpados, y la función de esta capa lipídica o esta capa de grasa es evitar que esta agua se evapore. Entonces, aquí es donde viene la función de la conjuntiva en generar o contribuir, dar su aportación para que la película lagrimal se encuentre en un equilibrio perfecto. Ujú. Bien, pues entonces, hablando de lo que ya es propiamente conjuntivitis, ya describimos qué es la conjuntiva, por lo tanto, la conjuntivitis es la inflamación de la conjuntiva. Esta puede ser de origen infeccioso, por lo general es así, pero también puede ser de origen no infeccioso. Y actualmente con todo el uso de aparatos electrónicos como son las computadoras, ahora que la mayor parte de las clases son en línea o que en algunas ocasiones se tiende a abusar de la tablet, del celular, etcétera. Entonces, se ha visto que esta conjuntivitis no infecciosa cada vez va en un aumento más considerable con respecto a la infecciosa, que generalmente siempre es la que ha predominado. Ahorita vamos a hablar de cuáles son cada una, pero pues tenemos que saber que no todas las conjuntivitis son de origen infeccioso, ¿de acuerdo? Las conjuntivitis, de acuerdo a su evolución, a su tiempo en el cual el paciente presente la enfermedad, se pueden clasificar como aguda o crónica. La conjuntivitis aguda es aquella que dura menos de 4 semanas. La conjuntivitis crónica, entonces, será aquella que dure más de 4 semanas. Y bueno, podemos tener aquellos pacientes que tengan conjuntivitis residuantes, o que a lo mejor cuando ya estemos pensando en que el paciente o estemos frente a un paciente con una conjuntivitis de más de 4 semanas, que ya intentamos varias cosas, es posible que tengamos que pensar que a lo mejor no se trata de una conjuntivitis. ¿Por qué? Porque por lo general las conjuntivitis se autolimitan. Eso es algo que también tenemos que saber. O sea, las conjuntivitis tienden a autolimitarse. No quiere decir que porque se autolimiten no vamos a dar un manejo, porque el paciente cuando tiene una conjuntivitis se encuentra muy incómodo con muchas molestias. Sino al decir que se autolimita, quiere decir que nosotros tenemos que lo esperado es que cuando damos tratamiento, el paciente mejore en los primeros días, de tal manera que
termine su esquema y el paciente esté prácticamente curado. Entonces, sí es importante saber qué enfermedades del ojo van a cursar con una evolución más lenta, que nos va a costar más trabajo, o qué enfermedades van a ser de una resolución rápida. Y entre ellas deben estar las conjuntivitis. Por eso es que yo siempre les menciono, cuando ustedes piensan que un paciente tiene conjuntivitis, eh, el- tendrán que hacer un cuestionamiento de varios aspectos que ahorita vamos a hablar y van a iniciar un tratamiento. Pero si el paciente no tiene una pronta mejoría, tendrán que reinterrogar, volver a investigar y entonces a lo mejor comenzar a pensar que se trata de otra entidad, porque la mayoría debe resolverse de manera casi inmediata, o sea, una semana, dos máximo, ¿de acuerdo? Los síntomas de una conjuntivitis pueden variar de acuerdo al origen, o sea, los síntomas cambian si es bacteriana, si es viral, si es alérgica o si es no infecciosa. Pero por lo general, y podemos hablar de ciertos síntomas en común, es que el paciente debe cursar con ojo rojo. Eso sí es como una regla para la conjuntivitis. Hay ojo rojo. Y aquí entrarían un montón de diagnósticos diferenciales que nos pueden dar ojo rojo, lo cual es muy interesante porque también tenemos que estar conscientes de que ojo rojo no es igual siempre a solo una conjuntivitis, ¿de acuerdo? Lo podemos pensar al revés. ¿La conjuntivitis va a tener ojo rojo? Sí, pero no todo el ojo rojo es conjuntivitis y por eso debemos hacer siempre un buen interrogatorio y una adecuada exploración física. El paciente puede tener lagrimeo en cantidades variables, puede haber mucho lagrimeo o casi nada de lagrimeo. Va a tener sensación de cuerpo extraño, esto sí también es muy característico. O sea, el paciente les va a decir, es que siento como que traigo algo adentro del ojo, parece como si trajera arenilla o una pestaña. O sea, por más que trato de buscarme qué es lo que me está molestando, no veo nada y ya llevo varios días así. Esta sensación de cuerpo extraño está dada por precisamente la inflamación de la conjuntiva, ya no está lisa. Les decía, cada que nosotros parpadeamos, no nos damos cuenta de las estructuras que hay en el párpado gracias a la conjuntiva, a que está lisa y a que está húmeda. Pero cuando la conjuntiva está enferma, tiende a secarse y a inflamarse. Entonces es como si estuviéramos ahora, cada vez que parpadeamos, estuviéramos ahora sí raspando y generando un trauma por la inflamación y por eso el paciente siente que trae algo ahí adentro del ojo. Además, en la conjuntivitis vamos a tener secreción y la secreción también va a ser muy variable, pero sobre todo debemos conocer los tipos de secreción, porque la secreción sí puede ser algo que nos oriente hacia la etiología. Ajá, porque decimos, todas las conjuntivitis van a tener ojo rojo, sí. Sensación de cuerpo extraño, sí. Entonces, la secreción pudiera ser una de las cosas más importantes que nos hagan pensar el origen de la enfermedad. El grado de severidad de estos síntomas va a ser muy variable. Hay pacientes con conjuntivitis mucho más leves y más tranquilas que tienen muy pocas molestias y que incluso eso puede ser una causa por la que no acudan a atención, porque dicen está rojo, se me va a quitar, se automedican, lo cual ya sabemos que no es nada complicado para los pacientes. Y entonces, como son síntomas leves, pues no acuden o se resuelve solo el cuadro y ya ahí se queda. Pero también existen los casos de conjuntivitis muy feos que el paciente va a estar muy, muy incómodo. Entonces, esto también puede hacer que la presentación del cuadro cambie entre un paciente y otro. Aquí están algunas fotografías para que nos demos idea de estos síntomas que les acabo de mencionar. El ojo rojo en la conjuntivitis es un ojo rojo que se pone rojo todo. Ajá. ¿Por qué? Porque como vimos, la conjuntiva está cubriendo, a excepción de la córnea, toda la superficie ocular. Entonces, cuando hablamos de conjuntivitis, tiene que estar el color rojo del ojo muy generalizado. Cuando tenemos un paciente que tiene un segmento, un pedacito del ojo rojo,
ahí tenemos que hacer un diagnóstico diferencial porque pudiera ser otra cosa. Ajá, entonces, por eso en esta fotografía les muestro que el ojo rojo tiende a estar en todo, ¿no? O sea, 360 grados el paciente va a tener el ojo rojo. ¿Qué tan rojo? Ahí sí va a variar del origen, pero todos tienen ojo rojo. El paciente va a tener lagrimeo, aquí está. También algunos tienen lagrimeo escaso y entonces el ojo solamente se ve como más brilloso de lo normal, pero hay otros que tienen tanto lagrimeo que están, o sea, los ves con su Kleenex, con su pañuelo en la mano porque dicen que no dejan de lagrimear, todo el tiempo se están secando. O ustedes también se pueden dar cuenta si hay mucho lagrimeo porque al ser la lágrima muy irritante para la piel, van a empezar a tener cierta dermatitis en la porción interna y en el párpado inferior. La sensación de cuerpo extraño, que es lo que les explicaba cómo se siente el paciente, y la secreción. La secreción va a cambiar mucho dependiendo del origen. Ahorita lo explicamos un poquitito más. Algo importante en cuanto a los síntomas de conjuntivitis es que la conjuntivitis no altera la visión. Eso es algo que deben así tener siempre muy presente. La conjuntivitis no tiene por qué disminuir la visión, ¿sí? Puede ser que el paciente, o sea, llegue así con muchísima secreción hasta los párpados pegados y que se hagan filamentos de moco que atraviesen el eje visual y la córnea y que por eso el paciente como que no vea muy bien, pero eso hacemos un lavado, una limpieza de pestañas y todo y se va a quitar. Entonces, ninguna conjuntivitis va a tener afección de la agudeza visual. La agudeza visual se va a mantener normal. Entonces, esto es un punto muy importante. Si ustedes tienen un paciente que acude con ojo rojo, a lo mejor lagrimeo, y le hacen su examen de agudeza visual y la agudeza visual está disminuida, entonces tendríamos que pensar en otra cosa, porque quiere decir que a lo mejor ya se afectó la córnea o hay algún otro proceso agregado como la uveitis que tienen ojo rojo y sí pueden afectar la visión. Entonces aquí el hacer una adecuada exploración de la agudeza visual es muy importante. Todos, no importa el ramo al que estemos dedicados en el sector salud, deberíamos de tener una idea bien fundamentada de cómo se toma la visión con la cartilla de Snellen, aunque por lo menos. En oftalmología tenemos muchas cartillas y muchos métodos también para tomar la agudeza visual de acuerdo a la edad, pero entiendo que esto no va a estar fuera de unidades de oftalmología o de consultorios, pero la cartilla de Snellen sí. Entonces siempre debemos checar la visión para que podamos hacer un buen diagnóstico diferencial y que no se nos vaya un diagnóstico por otro solo por no haber checado la agudeza visual, ¿sale? Bien, entonces vamos, las conjuntivitis más importantes van a ser la bacteriana, la conjuntivitis por clamidia, que en sus etapas más avanzadas y ya con secuelas se le conoce como tracoma, la conjuntivitis viral, la alérgica y la no infecciosa, que en algunas ocasiones a la no infecciosa le pueden llamar irritativa o inflamatoria. A mí no me gusta llamarle conjuntivitis inflamatoria porque es un poco redundante, o sea, estamos diciendo que la conjuntivitis es una inflamación. Entonces, más bien va a ser infecciosa, en donde van a entrar la bacteriana por clamidia y viral, y las no infecciosas, que son la alérgica y la pura por agentes irritantes que ahorita vamos a comentar. Entonces, en la bacteriana, la secreción purulenta es como que lo que brilla por, que nos salta y que es muy evidente en este tipo de pacientes. La secreción es así, meramente pus, ¿ok? Por lo general, empieza monocular, o sea, el paciente empieza con molestias en un ojo, pero como también es altamente contagiosa, pues entonces empieza a los pocos días con las mismas molestias en el otro y después se va a volver bilateral. Entonces, lo que más, ahorita les puse una foto adelante, lo que aquí va a llamarnos mucho la atención es la cantidad
de secreción purulenta con la que el paciente va a llegar a la consulta, mucho. Y también esto es muy frecuente en niños, ¿no? Y como luego en los bebés existe como cierto temor a hacer una limpieza adecuada porque los vayan a lastimar y cosas así, entonces llegan todavía con más secreción. Cuando ustedes vean que estos pacientes llegan con mucha secreción en las pestañas y que el paciente le dice es que ya ni siquiera puede abrir el ojo, no se asusten. Lo primero que hay que hacer es hacer un aseo de las pestañas y retirar toda esa secreción para que entonces podamos valorar bien el ojo y sobre todo la agudeza visual, ¿no? Porque a veces dicen es que trae la pestaña pegada y no puede abrir el ojo y por eso ya no revisamos lo demás. No, hay que hacer una exploración minuciosa. La conjuntivitis por clamidia también va a tener una secreción purulenta muy abundante, pero acá el edema o la inflamación de los párpados va a ser mucho más evidente que en la bacteriana. Esta pudiera convertirse en los casos más serios en una mala cicatrización o incluso se van a vascularizar estructuras como la córnea, que normalmente no son vascularizadas. Entonces, aquí, a diferencia, esta sería como la excepción de lo que les comentaba, de que la conjuntivitis tiende a autolimitarse. En el caso de la clamidia, por lo general también, pero existe pacientes que no se limita, sobre todo porque se siguen reinfectando. Perdón. Esta sería una conjuntivitis de origen de infección genital. Entonces son estas enfermedades de que el paciente toca el área de infección, no hace un adecuado lavado de manos, viene a tocar cara, ojos y entonces se infecta. Entonces, si es un paciente que está reinfectándose, entonces puede llegar a las complicaciones. Como verán, no porque sea una conjuntivitis nos vamos a limitar solo al ojo. Tenemos que interrogar si el paciente tiene síntomas en alguna otra parte del cuerpo, ya sea síntomas respiratorios, digestivos, que pudiera tener una gastroenteritis y también por eso se contamine, o incluso, dependiendo si es hombre o mujer, si tiene síntomas vaginales o uretrales, para que también ahí podamos entonces dar un tratamiento integral y que el paciente realmente responda. En el caso de las conjuntivitis virales, el paciente va a tener el antecedente de una infección respiratoria. Por eso les digo, hay que preguntarles. Tienen un paciente con conjuntivitis, le tienen que decir, usted hace de 15 días para acá ha tenido dolor de garganta, moco, fiebre o febrícula, etcétera. Porque la conjuntivitis viral suele relacionarse de manera importante con enfermedades de vías respiratorias anteriores o durante, pudiera ser que venga en ese momento con la infección. La secreción en este tipo de casos suele ser acuosa, o sea, casi no vamos a ver lagaña, casi no vamos a ver moco. Estos pacientes tienden a tener más lagrimeo que secreción. Y son ojos rojos que se ven como muy brillosos precisamente porque la secreción es acuosa. Aquí tendríamos que ir a explorar si tienen ganglios pre-retroauriculares o si hay ganglios en cuello, que es muy frecuente en conjuntivitis virales. La conjuntivitis alérgica lo que les va a ayudar es que incluso hay pacientes que ya les dicen es que empieza la primavera y yo me siento mal. O estaba muy bien y ahorita que ya empezó a llover ya empecé con molestias. O al revés, no ha llovido nada, hay mucho polvo y ya estoy estornudando, etcétera. Entonces estos pacientes tienden a tener cierto predominio estacional. Y digo tienden porque ahora, pues con todos estos cambios climáticos, en un mismo día puede ser que en la mañana haga frío, luego a mediodía mucho calor y en la tarde llueve, ¿no? Entonces el paciente la verdad es que ya casi todo el año, a veces cuando son muy alérgicos, todo el año tienen molestias. Pero el punto es que la alérgica va en relación a un factor que ocasiona esta respuesta exagerada. La secreción tiende a ser muy escasa, de tipo seroso o mucoide, pero aquí los pacientes van a tener mucha comezón. O sea, es un paciente que dice, es que no puedo dejar de rascarme porque tengo mucha comezón. Y si son niños que no nos pueden explicar estos síntomas,
pues sí nos vamos a dar cuenta que se están talle y talle y talle los ojos. Ajá. Esta sí es bilateral siempre, precisamente porque es una reacción alérgica. También puede haber mucho edema en el globo ocular por la reacción exagerada inmunológica. Y sobre todo tenemos que investigar porque va a soler acompañarse de otros síntomas alérgicos, como son los estornudos frecuentes, comezón en los oídos, en el paladar. A lo mejor algunos también se acompañan de dermatitis atópica, caída del cabello, o ustedes les van a ver ciertos signos de alergia. Entonces, pues esta conjuntivitis es una reacción exagerada a ciertos factores que nuestro trabajo es ir investigando a qué está haciendo la alergia para poder dar un tratamiento mucho más específico. La conjuntivitis no infecciosa es aquella que se encuentra relacionada a factores o agentes irritantes, como por ejemplo gente que nada y empieza a hacer una reacción al cloro de la alberca, personas que trabajan en lugares donde se hacen muchos aerosoles como pintura y eso también les afecta mucho, o que trabajan en zonas donde hay aire acondicionado todo el tiempo, entonces el ojo se seca, o les cae mal el humo del tabaco, etcétera. O sea, o simplemente la contaminación del día a día, estos días en los que cae ceniza, pudiera ser de este tipo de conjuntivitis, etcétera. Entonces, o incluso aquí viene la conjuntivitis de la fatiga visual. Esos pacientes que necesitan lentes y no los usan o no lo saben porque no se han revisado, eh, o aquellos pacientes que por necesidad de escuela o trabajo o porque por gusto abusan de la computadora, de la tablet, del celular, etcétera, y entonces empiezan a tener ojo seco, o de los videojuegos. ¿Qué pasa con todos estos aparatos electrónicos que son motivo de muchas preguntas a la hora de la consulta? ¿Está bien que los usemos o está mal que los usemos? No es ninguna de las dos. Ahora, de hecho, estamos en la necesidad de estar en contacto a través de estos medios, pero lo que pasa es que abusamos o no sabemos darle un descanso y un respiro a nuestra superficie ocular. Entonces, sí se pueden utilizar los aparatos electrónicos, pero se ha visto y ya está comprobado que, por ejemplo, en el caso de los videojuegos o de la tablet, para los niños especialmente, el parpadeo, o sea, es tanta la atención que ponen al momento de jugar que el parpadeo disminuye, empieza a secarse el ojo y se empieza a inflamar y por eso hay conjuntivitis. Ajá. Y como les empieza a secar, pues les empieza a dar comezón, se tallan y vienen a formarse una serie de problemas que van a empezar solamente por fatiga visual. Por lo tanto, es muy importante que aprendamos. Hay una regla que yo siempre les digo. Cada, cada 20 minutos, si es muy poco tiempo, pueden hacerlo cada 40 minutos. Lo que hacemos es, ahorita, por ejemplo, todos estamos viendo la computadora, entonces cada 40 minutos lo que hago es dirigir mi mirada hacia atrás, o sea, a lo lejos, como si quisiera ver unos 3 metros adelante. Me quedo ahí 20 segundos, puedo regresar mi vista y si todavía me da tiempo, entonces cierro mis ojos otros 20 segundos y con eso, haciéndolo varias veces al día, le damos un suficiente descanso a nuestros ojos. En esta conjuntivitis no infecciosa también entran estos pacientes que trabajan de noche. Entonces, en el sector salud, pues habemos muchos así, ¿no? Guardias, turnos, etcétera. Y resulta que la superficie ocular se recupera precisamente durante la noche. O sea, durante el día, todas las células del epitelio que mueren por el trauma de intercambio de oxígeno, por la exposición, etcétera, o porque ya era su ciclo de vida y mueren esas células, durante la noche, cuando estamos dormidos, es cuando se recuperan. Entonces, también todas aquellas personas que duermen poco van a tener este tipo de conjuntivitis. ¿Ok? Y bueno, las mismas conjuntivitis, pero ahora con su foto para que podamos relacionarlos. Miren, la bacteriana, les digo,
mucha secreción. Y ya vieron cómo aquí tiene un filamento de moco ahí atravesado en el eje visual. Entonces hay pacientes que no, o sea, no se tocan eso, no se lo mueven y dicen, es que ya no veo bien de este lado. Por eso les digo, siempre que vean esto, para revisar la agudeza visual, primero hagan una limpieza para que no tengan este sesgo de que a lo mejor ese es el motivo de que no ve. La clamidia, les decía, genera un problema mucho mayor y de una mala cicatrización. Entonces, fíjense cómo llegan a quedar los párpados por dentro, muy, muy lastimados y con muchas cicatrices. Vean la viral, un ojo rojo, pero sin secreción. Eso sí, se ve con su lágrima ahí acumulada. La conjuntivitis alérgica, miren, es bilateral. Están los dos ojos rojos y fíjense cómo tiene rinorrea. Se ve aquí un poquito cómo tiene salida de secreción hialina por la nariz. Además, se nota cómo tiene esto bien rojo de que seguramente constantemente se está sonando la nariz porque ha de tener mucho moco. Tienden a tener ojeras. Miren cómo se nota aquí esta coloración anormal porque les da mucha comezón. Entonces ya es una cosa espantosa, pero suele relacionarse todo, ¿no? No solo la conjuntiva. Y la no infecciosa, que bueno, vamos a tener un ojo rojo, igual sin secreción y mucho más generalizado. Y aquí lo que nos ayudará a diferenciar también será el interrogatorio. Aquí vamos a hacer pues un paréntesis de a lo mejor una conjuntivitis que no mencionábamos antes hasta ahora por la aparición del SARS-CoV-2 y pues es la conjuntivitis en COVID-19. Eh, eh, si nos acordamos de la historia, resulta que esta enfermedad la descubrió precisamente o dio como el primer aviso o la señal de que algo estaba sucediendo, precisamente un oftalmólogo que vio a un paciente con COVID y lo vio por conjuntivitis y dijo, esto está muy mal, es muy raro que este tipo de conjuntivitis, que sí parece viral, pero esté acompañada de todo lo que en ese momento estaba cursando ese paciente. Entonces, pues, el COVID sí se manifiesta con muchos síntomas oculares como la conjuntivitis, sensación de cuerpo extraño, lagrimeo, y se han descrito algunos casos muy, muy escasos de neuritis ópticas, o sea, una inflamación de retina y de nervio óptico importantes. Son los menos. Y todavía ya saben que estamos aprendiendo mucho, entonces habrá que ver si la relación sí fue directa. Pero la conjuntivitis sí que está relacionada y de hecho, bueno, ya lo vimos, ¿no? O sea, hay conjuntivitis viral. O sea, las infecciones virales de vías respiratorias nos van a ocasionar conjuntivitis. Entonces, por supuesto que va a haber en COVID. Se ha visto que las manifestaciones oculares en pacientes con diagnóstico de COVID tienen una baja prevalencia, sí, pero, o sin embargo, la importancia de su sospecha y diagnóstico radica en que la conjuntivitis puede ser la primera manifestación de la enfermedad y en algunas ocasiones incluso la única. Entonces, pudiéramos tener por ahí pacientes que debuten con la conjuntivitis y que si no interrogamos, no exploramos, no tomamos oxigenación, se nos vaya a ir la gravedad del paciente o que no detectemos que solo tienen conjuntivitis, no tienen nada más, pero sí va a ir siendo un portador que contagie a todos sus contactos. Entonces, por eso ahora, desde todo esto, cuando tengan un paciente con conjuntivitis, deberán interrogar, investigar y estar seguros, indagar mucho más para saber que no se trata de un paciente con COVID. En estos casos, la conjuntivitis suele ser leve, bilateral. Folicular se refiere a que se inflaman los folículos de la conjuntiva y en la mayoría de los casos no hay afectación corneal, afortunadamente, entonces tampoco se va a alterar la visión. Ajá. Y les decía, esto coincide con lo que platicamos hace unos minutos apenas sobre conjuntivitis viral en general, ¿no? Además, habrá en la mayoría de los casos adenopatías
y pues otros hallazgos que tenemos que buscar a fuerza, ¿no? De todo lo que hemos estado aprendiendo en todo este tiempo acerca de COVID. Entonces, llévense también esto hoy como que llegue con ustedes un paciente con conjuntivitis, pues bueno, pudiera ser portador de COVID y nuestra obligación es que lo detectemos a tiempo para que le demos las medidas, lo vigilemos y además le expliquemos que es un portador, que tiene que aislarse y que tiene que avisar a todos sus contactos. El tratamiento va a ser muy variable y no lo vamos a abordar de manera tan específica porque el tratamiento acuérdense que no es como una receta, va a variar de acuerdo al origen. Les pongo lo que por lo menos deben de saber en estos casos y posterior a esto pues deben ser pacientes referidos a su oftalmólogo. En la conjuntivitis bacteriana, lo de primera elección será el cloranfenicol o las tetraciclinas. La dosis es de una gota. Todo lo que ustedes manden en colirio, o sea, en gotas, es una gota, porque al fondo de saco no le cabe más. Entonces, si le decimos 2 gotas cada 4 horas, el medicamento se va a salir. Entonces, no, siempre es una gotita y ahí lleva la dosis suficiente. Esto va a ser cada 2 a 4 horas, dependiendo de los síntomas del paciente, durante 7 a 10 días. Y en ocasiones puede acompañarse por el mismo antibiótico que hayan elegido en gotas, pero en ungüento, para aplicarlo durante las noches, porque a veces hay gente que duerme de 10 a 8 de la mañana y entonces son muchas horas para no estarse aplicando medicamento. Entonces, para que el paciente no se desvele y pueda dormir, utilizamos el ungüento en las noches. En el caso de la clamidia, pues acuérdense que le pueden dar el antibiótico en gotas, pero aquí el tratamiento es sistémico, entonces hay que dar doxiciclina o eritromicina vía oral hasta completar 3 semanas y tendremos que hacer un estudio de control. En el caso de las conjuntivitis virales, sabemos que no hay, en lo viral hay que esperar la evolución de la enfermedad, pero sí le podemos dar lubricante, un antiinflamatorio y algunas veces se sobreinfecta, entonces ahí aplicaría también el antibiótico. Por eso es un poquito variable. En el caso de la alérgica, pues hay antihistamínicos tópicos, o sea, antihistamínicos en gotas, y ahí ya valoraremos si es necesario también darle antihistamínico tomado y antihistamínico vía nasal. Ajá. Aquí, a diferencia de las otras conjuntivitis, los tratamientos de la conjuntivitis alérgica son prolongados. La alergia no va a mejorar en 20 días ni en un mes. Este tipo de tratamientos pueden ir de 3 a 6 meses dependiendo la evolución del paciente y le damos un periodo de descanso y si lo amerita vuelve a reiniciar. Cuando vemos que va a necesitar ya periodos muy largos de tratamiento, es momento de apoyarnos de alergología para que se hagan las pruebas específicas y ese paciente pueda tener su terapia inmunológica y entonces de verdad mejore. En la no infecciosa, pues tendremos que buscar la causa subyacente, si es porque necesita lentes, si es porque tiene el ojo seco, si es porque tiene mucha fatiga visual, si es porque hay algún factor muy específico que le esté ocasionando la inflamación y por lo general en este tipo de conjuntivitis solamente nos apoyamos en las lágrimas artificiales porque lo que predomina aquí es el ojo seco, entonces lubricando la conjuntiva poco a poco se va desinflamando y no requiere nada extra. Entonces, bueno, las recomendaciones en general para lo que es el cuidado de nuestra conjuntiva y para los casos de conjuntivitis, pues es que no toquemos nunca los ojos con las manos. Y creo que ahorita en pandemia esto ya nos ha quedado muy claro, ¿no? No debemos estarnos tocando la boca, la nariz, los ojos con las manos, porque por lo general las vamos a tener sucias. Entonces, es mejor evitar este tipo de prácticas. No tenemos nada que hacer en el ojo, o sea, no tenemos por qué estarnos tocando el ojo. Entonces, esto ya es algo que tenemos que tener bien establecido y es como ir transmitiendo incluso a nuestros hijos, a los más pequeños, de no te toques la cara, no te toques los ojos, lávate las manos, etcétera. Entonces, el lavado de manos frecuente es
Es un tema súper importante para nuestra salud en general, así que siempre tenemos que estar al pendiente de no olvidar las buenas técnicas de lavado de manos, ya sea con agua y jabón o con sustancias sanitizantes o alcohol gel, etcétera. En casa debemos buscar reemplazar con frecuencia cosas como las almohadas. A veces hay pacientes que si los interrogas le dices, ¿usted cada cuándo cambia sus almohadas? No, pues nunca las he cambiado en mi vida. Por ejemplo, los cosméticos, si tuvimos una conjuntivitis y ya sanamos, ya no podemos volver a usar esos productos. Entonces hay que tener cuidado con eso. No debemos compartir aparte estos artículos, no debemos compartir nuestras gafas, nuestros cosméticos, nuestra crema, nuestras gotitas, no se deben compartir. Eso es individual. El uso o sea, debemos hacer un buen uso y un no abuso de los lentes de contacto. Los lentes de contacto tienen su indicación muy precisa. No todos los pacientes que necesitan lentes son candidatos a uso de lente de contacto. Aunque actualmente los lentes de contacto cada vez son de mejor calidad e incluso permiten el intercambio de oxígeno entre la atmósfera y nuestra córnea, sigue siendo un cuerpo extraño. Entonces, las peores infecciones de córnea y de conjuntiva son muchas veces relacionadas al uso prolongado del lente de contacto o a la mala higiene en su retiro y colocación, y entonces tienen infecciones devastadoras para los ojos. Por lo tanto, debemos de tener mucho cuidado con los lentes de contacto. Aquí abajito, en la parte inferior derecha, les puse una fotografía de un paciente que tuvo una infección por lente de contacto y pues la córnea ya quedó así, ¿no? Entonces es un paciente que solo por no tener estos cuidados acabará en algunos casos en el registro de espera para trasplante de córnea. Es muy común que los pacientes digan, es que me hice un lavado o yo me hago un lavado ocular cada determinado tiempo. Pues no, no se deben utilizar los lavados oculares de ningún tipo. El ojo no se lava. El ojo no está preparado para que lo estemos lavando. Podemos lavar los párpados y las pestañas, pero no el ojo. Entonces, nada, ningún tipo de lavado está indicado. La manzanilla desde hace mucho tiempo es famosa por colocarse en los ojos e incluso en las farmacias venden gotas de manzanilla, pero no, la manzanilla, si nos ponemos a revisar las características de la manzanilla, sus propiedades, resulta que es astringente. Entonces, si nos ponemos manzanilla en el ojo, va a secar más al ojo y le va a ir peor, se va a inflamar mucho más. Entonces, manzanilla en el ojo, no, nunca, no importa lo que esté pasando. Vigilar si esto puede asociarse a alguna conducta en específico, es decir, el paciente claramente dice, es que a mí me molestan mucho los ojos en la mañana y en la tarde ya se me quita. Entonces hay que ir investigando por qué en ese horario, dónde está esa hora, qué está haciendo a esa hora. Si ha habido cambios de domicilio, de clima, perdón, si convive con mascotas, etcétera. A veces el humo de tabaco para ciertos pacientes puede ser muy irritante e incluso para los fumadores, solo que no siempre están dispuestos a dejar el tabaco para el cuidado ocular, pero el humo del cigarro es muy irritante. Y en casa hay que invitar a los pacientes a que hagan limpiezas exhaustivas de su casa, porque los ácaros son de los principales patógenos causantes de las alergias en vías respiratorias, en piel y en ojos. Entonces, el paciente debe acostumbrarse a cambiar ropa de cama cada cierto tiempo, el aspirado, no tener tantas alfombras en casa, peluches, etcétera. Entonces, bueno, en conclusión, la conjuntivitis es una enfermedad ocular que se caracteriza por inflamación de la conjuntiva. Es multifactorial, como ya lo vimos, y por lo tanto su tratamiento es también muy variable. La adecuada investigación de los síntomas y todo el contexto es lo que nos hará llegar a un diagnóstico correcto. Como siempre, las medidas de higiene van a ser uno de los
puntos de prevención que nosotros vamos a tener a nuestro favor para evitar en lo más que se pueda el llegar a una conjuntivitis infecciosa. ¿Ok? Muchas gracias. Agradecemos la participación de nuestra ponente e iniciamos con la sesión de preguntas y respuestas, recordándoles que para este ejercicio deberán utilizar el chat de la plataforma. De igual forma, se les recuerda que en el mismo chat podrán encontrar el link para su registro. Muy bien, vamos a ver. Estoy buscando a ver si encuentro alguna pregunta. ¿No tienen dudas? Nancy Cortés nos pregunta que si en la conjuntivitis viral no hay tratamiento. La conjuntivitis viral, por su origen, se va a autolimitar en aproximadamente 7 días. Aunque no hay un tratamiento específico, el paciente sí debe llevarse tratamiento. Entre él, los lubricantes oculares para quitar la sequedad del ojo, algún antiinflamatorio no esteroideo, o sea, no esteroides, no están indicados, pero sí, por ejemplo, diclofenaco, loteprednol, que son antiinflamatorios no esteroideos para el ojito, porque aunque se va a autolimitar, pues no se vale que dejemos ir al paciente con las molestias, debemos hacer que se sienta lo más cómodo posible. Especificarle que debe aislarse un poco o tener estas mismas medidas de no saludarse de beso, etcétera, porque también la conjuntivitis viral es altamente contagiosa. Y de ahí recomendarle unos lentes porque luego le suele lastimar la luz y estarlo viendo cada tercer día hasta que se recupere. Ahí iremos viendo si en el transcurso de la enfermedad requiere algo más porque, como les comentaba, a veces se sobreinfecta. Como el paciente tiene mucha molestia y lagrimeo, tienden a estarse tocando para secarse, etcétera, y ahí se pueden infectar. Entonces es cuando tenemos que agregar el antibiótico. Por eso lo estamos citando para revisión e ir valorando qué necesita. Dice, nos dice Mildred, el tratamiento, al ser avascular la estructura, ¿el tratamiento siempre será tópico a pesar de la gravedad? No, la conjuntiva sí está vascularizada. Lo que es avascular es la córnea. La conjuntiva, al principio les comenté que aunque es un tejido muy delgadito y que tiende a ser transparente, sí tiene vasos sanguíneos. Lo que sí es real es que la mayor parte de los antibióticos sistémicos tienen una baja penetración al ojo en general y en este caso a la conjuntiva. Entonces, por eso siempre preferimos el tratamiento tópico. El tratamiento tópico es lo de elección. Habrá las excepciones, como en el caso de conjuntivitis por clamidia, que ahí hay una infección a otro nivel y que entonces sí tendremos que dar tratamiento sistémico. Pero entonces ya por otra razón. Pero el motivo de siempre irnos por lo tópico es porque los antibióticos sistémicos tienen muy poca penetración. En cambio, la presentación en gotas tiene una muy buena concentración para lo que lo requerimos en ese momento. Entonces, lo empezamos con tratamiento tópico y de ahí iremos valorando. Por lo general no vamos a ocupar tratamiento sistémico y lo mismo que les decía. Si ya empezamos con antibiótico y no mejora en el mismo esquema, algo está sucediendo y a lo mejor nos estamos enfrentando a otra cosa. Lo que sí me gustaría comentarles también es que no abusemos de las quinolonas en la conjuntiva. Las quinolonas están ciprofloxacino, moxifloxacino, que son en gotas también. No debemos abusar de ellas
en los casos de conjuntivitis, porque a veces llega el paciente y es la primera vez con conjuntivitis que lo vamos a tratar y ya le estamos dando quinolonas, no son las de primera elección. Las de primera elección en bacterianas serán el cloranfenicol y las tetraciclinas, ¿ok? Nos preguntan también, cuando la conjuntiva está muy inflamada, es un proceso infeccioso bacteriano, ¿se puede usar esteroides oftálmicos? Bueno, de entrada, ninguna conjuntivitis está indicado empezar con esteroide, ninguna. ¿Por qué? Porque pudiéramos hacer que la infección progrese hasta empezar a afectar la córnea, y eso sí estaría muchísimo más severo. Entonces, no. Esteroides de inicio, no. Si no mejora con el primer esquema, valoramos si si vemos mucha inflamación, como lo mencionas, y dices, es que es probable que con un antiinflamatorio no esteroideo no mejore, y estás pensando en el esteroide, ese paciente tiene que ser a fuerza supervisado por oftalmología, para que a través de la lámpara de hendidura, o sea, del microscopio, estemos checando cada tercer día que no haya complicaciones por el esteroide, incluso que no haya elevación de la presión intraocular, que es uno de los principales efectos secundarios de estos medicamentos. Nos preguntan también el doctor Sergio, ¿el uso de oxígeno sin humidificador puede quemar la conjuntiva? Tanto como quemarla no, pero sí puede tener una sequedad muy severa. Entonces, sí, por eso es esta característica del oxígeno y que no lo humidificamos, de hecho ya ven que puede lesionar muchos tejidos. Entonces en la conjuntiva sí es importante. Y si no lo vamos a humidificar, entonces hay que proteger los globos oculares. Y aquí me gustaría que se llevaran también como aparte el revisar los cuidados oculares en pacientes en estado crítico, porque a veces son los que se nos olvidan. Están en las terapias, están intubados, etcétera, y no tienen una adecuada oclusión palpebral y no les cuidamos el ojito y entonces despiertan con un problema corneal severo. Entonces sí, cuando usamos oxígeno debemos de tener este tipo de cuidados porque se puede secar de una forma muy grave la conjuntiva. Elda nos pregunta, ¿qué tan recomendable es la nafasolina como un antiinflamatorio tópico? La nafasolina no es un antiinflamatorio, es un vasoconstrictor y está totalmente contraindicado en la mayor parte de las patologías de oftalmología. ¿Por qué? Porque al ser un vasoconstrictor y muy potente, porque lo es, te va a quitar el ojo rojo de una manera padrísima y tú vas a pensar que el paciente está mejorando y puede ser que no. Y además de que te va a enmascarar el cuadro, te va a ocultar los síntomas de ojo rojo, este tipo de medicamentos generan un rebote importante. Entonces, cuando el paciente se lo pone, el ojo está padrísimo, todo blanco, pero cuando lo deja de usar, ahora se ve más rojo que al principio y nos cuesta mucho trabajo después quitarle ese tipo de ojo rojo al paciente. Entonces, no usen nafasolina para prácticamente nada. Nos preguntan qué antiinflamatorio oftálmico recomienda utilizar. Tenemos el diclofenaco. Lo único malo del diclofenaco es que arde horrible, entonces al paciente pues obviamente luego no le gusta eso. Tiene que utilizar una gota cada 8 horas o el loteprednol, que ese no arde, es cada 12 horas y son bastante seguros en su uso, o sea, no nos van a traer tantas complicaciones o tantos riesgos como el esteroide. Digo, cuando necesitamos el esteroide se usa, pero bajo vigilancia. Nancy, ¿en pacientes con hipertiroidismo puede usarse cloranfenicol? Sí, por supuesto. O sea, no hay contraindicación. Ahora, en el hipertiroidismo viene otra cosa, meternos ruido, que es la orbitopatía distiroidea, o sea, estos pacientes que tienen exoftalmos por problemas de tiroides y que la exposición les ocasiona ojo rojo y entonces parece conjuntivitis, pero en realidad es un problema de ojo seco muy severo. Entonces, pues bueno, eso ya sería otra sesión.
Alejandro nos pregunta, ¿en qué patología se pueden usar los esteroides? Los esteroides vienen para inflamaciones, por ejemplo, como la uveitis. La uveitis necesita fuerza esteroide o no va a mejorar. Algunos tipos de ataque agudo de glaucoma, algunos tipos de queratitis. To- Podemos usar algunos traumas. Lo empezamos a usar, pero les digo, aquí lo importante es vigilar al paciente. Hay pacientes que son hiperreactores al esteroide y no lo sabemos. Y cuando les mandas esteroide, sin saber este punto y sin vigilarlos, a la semana tienes un glaucoma eh, muy severo que los puede llevar a la ceguera en un mes máximo. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado. Y Gina nos pregunta, en caso de ser alérgico al cloranfenicol, que se usa tobramicina, netilmicina, y ahorita que digo netilmicina, me acordé de una combinación que luego les gusta mucho, que es la neomicina, polimixina, garamicina, y es súper tóxica para el ojo, tampoco la usen. De verdad, una conjuntivitis bien diagnosticada con tobra y cloranfenicol, netilmicina, van a tener buenos resultados. El otro triple esquema es muy tóxico y les va a empeorar las cosas. ¿Alguna otra pregunta? Pues creo que no. Que estén muy bien, muchos saludos y me dio gusto compartir con ustedes el día de hoy. Hasta luego, gracias. Agradecemos nuevamente a nuestra ponente. El Centro Médico Virtual de Alta Especialidad del Estado de Puebla agradece a todo el personal de la salud que a través de alguno de los distintos dispositivos electrónicos siguió la presente sesión y se les recuerda que estos ejercicios se realizan todos los viernes a la misma hora, por lo que de igual forma los invitamos a seguirlos. Que pasen un excelente día.